¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Indian Wells Indian ha Wells. cambiado su pista a una pista más rápida, que desliza más con un bote más bajito, una pista anti-Alcaraz. ¿A qué Eso juga- dicen. ¿A qué jugadores beneficia esta pista? Pues lo vamos a comentar en el cuadro. Empezamos. Pacheco. ¿Qué tal? Venga, vamos a comentar que haya salido el cuadro masculino y femenino, pero Ujú. antes, como decimos en la intro, lo de la pista, ¿qué te parece ya que hayan cambiado la superficie? Recordemos que Carlito lleva 2 años seguidos ganando allí. Sí, bueno, pienso de que para los americanos le va a venir muy bien. Creo que está pensado para el tenis americano, básicamente. Mm, ¿Vale? Estilo Copa Davis, ¿no? Que cada uno hacía la superficie a la medida de su equipo, ¿no? Claro, por eso te digo Pues, que estilo americano, saque, juego rápido y ya está. Entonces, a Carlito eso yo creo que a Carlito ni le va ni le viene, creo yo, pero porque Carlito sabemos que también le gusta un juego rápido, pero hombre, en el saque sí quizás pueda tener algún que otro problema, pero en el juego normal creo que no. pues yo creo que igual le puede perjudicar un poco en el sentido de, por ejemplo, estos 2 años que él ha ganado allí, ha podido cambiar la altura, ha podido cambiar ritmos. El año pasado, te acordarás del partido contra Sinner, que le levantó un montón de bolas con mucha altura, porque claro, allí, con un clima tan seco allí, estando en el desierto y tal, pues el bote picaba muy alto. Ahora, con este tipo de pistas, no sé, Medvedev ha dicho en rueda de prensa que es la ve más lenta. Bueno, va, va en dirección bueno, contraria a todo el mundo. Bueno, es que a él le gusta ese tipo de pista, que boten la bola más bien bajita para que no se la suban tanto, ¿eh? Bueno, no sé, claro, a la altura de su cintura y tal, bueno, pero no sé, tampoco le ha ido mal. Los 2 años anteriores ha llegado a la final, ha repetido final. Yo creo Y que le va a venir bien, sobre todo a Shelton. sí, bueno, a sacadores, ¿no? Los sacadores. Sí, yo creo que sí. Shelton, Opelka, Perricard, eh, Is, Zverev, que a los jugadores lo vuelven locos entre las pistas, las bolas, yo qué sé, ¿no? Tener que unificar un poco más, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Pacheco. hombre, sí deberían de unificar más, pero como son americanos, ellos hacen lo que les sale de los cataplines. Venga, vamos a comentar el cuadro, Pacheco. Venga. Eh, a ver, el cuadro de arriba, en el cuadro de arriba está, bueno, va de uno Zverev, porque ya sabemos que Sinner no participa, está sancionado. Ujú. Y, y por la parte de abajo de ese cuadro de arriba está Medvedev, ¿vale? Entonces, bueno, puede Una haber hipotética. una semifinal es Medvedev, pero bueno, hay mucha gente ahí buena que puede armar el taco por ahí, ¿no? Pero en Sí, el pero cuadro... como ya te he dicho antes, que el ruso no está en su mejor año, entonces con lo cual no creo que llegue, pero bueno, ya veremos. Bueno, y por la parte de abajo, pues tenemos a la parte de arriba está Rublev, que Rublev viene de ganar un 500, Mm. más o menos bien, tiene su confianza ahí. Y luego la parte de abajo está Carlito, que se puede encontrar con Djokovic, que ahora lo comentaremos. Y, y bueno, en la parte de arriba, en cuanto a los españoles, hay muchos españoles que van por la parte de arriba, o sea, la mayoría van por la parte de arriba, que son Pedro Martínez, Bautista, Munar y Carballev. Van por la parte de arriba y todos por la calle de Zverev. O sea que si van ganando todos sus partidos, se van a encontrar los españoles unos con otros allí, ¿vale? Entonces, Bueno, bueno, una... los nombres que tú has dicho, aunque son españoles y hay que siempre defender la patria, como se mm, suele decir, pero no veo ninguno capaz, digamos, de llegar a tercera ronda.
Bueno, y más siendo ahora supuestamente la pista más Claro. rápida, pero bueno, vamos a ver cómo se comportan ahí. Y la parte de abajo, ¿vale? Los españoles va Davidovich por ahí. Davidovich está haciendo una buena temporada, ha llegado a dos finales de 500, que bueno, una tenía prácticamente ganada y la otra con el checo Machak o Majak, no sé cómo pronunciarlo, pues era más complicado que le ganara, ¿no? Pero bueno, está jugando bien. Hombre, la verdad que desde el año pasado a este año ha habido o sea, un cambio brutal en su tenis, sobre todo en su actitud a la hora de encarar los partidos. Mucha gente se pregunta por qué ya no ha ganado un torneo. Bueno, pero porque también hay que saber aprender a ganar, sobre Claro. todo en las citas finales si llevas mucho tiempo sin llegar a esa situación. Mm. Lo que influye, ¿no, Pacheco? El entorno, tener un buen entorno, tranquilo, con Claro, confianza y todo esto, pues claro. Claro, repercute en el tenis. es que tenerlo todo muy tranquilo, tenerlo todo muy ordenado, tenerlo todo muy cogido de la mano, eso influye muchísimo a la hora, digamos, de tú desarrollar tu tenis. Ya, con Verdasco, con perdón de la palabra, su carrera no se caracterizó precisamente sobre eso. Tuvo muchos escándalos y tuvo muchas historias raras y muchos vaivenes en el ranking Mm. y de tenis. Y nada, bueno, vamos a comentar el cuadro de Alcaraz y de Djokovic, que ojalá se encontraran en cuartos, pero va a estar complicado. Pero bueno, el cuadro de Alcaraz va a jugar su primer partido o bien contra Carreño, que se ha clasificado de la previa, o bien contra Halis, ¿vale? Luego jugaría posiblemente con Chapovalov, posiblemente Dimitrov y ya en cuartos con Djokovic. Pues yo, el único que le veo así complicado es Dimitrov. Aunque Dimitrov, ya digo, no está haciendo una buena temporada, pero Dimitrov ya le ha ganado alguna que otra vez a Carlitos, ¿eh? Por lo cual, de lo que tú has comentado, Dimitrov creo que antes de enfrentarse contra Djokovic le puede dar muchos problemas, sobre todo con el cambio este de superficie. Depende totalmente de Carlitos, de que no entre en esa barrena de sub y baja y de mentalidad y que pueda ser estable durante un partido entero. El problema es que la gente sabe que tiene eso activado. Entonces la gente dirá, bueno, vale, tú me vas a jugar, me vas a meter un 6-1, 6-0, pero yo sé que en un momento dado te van a entrar las dudas y va a empezar a bajar un poquito el ritmo, o bien por relajación o por bien por otros motivos, y ahí es donde se lo van a intentar de comer. Yo creo que la mentalidad de Carlos, que por eso todavía no la ha cambiado, es decir, mira, yo voy a jugar el punto como yo quiera, sin depender del contrario. Yo la voy a jugar, ¿vale? Y si me entra bien, y si no, nada. Pero yo no voy a esperar a que el otro la falle hasta las expensas del otro. O sea, yo voy a ser como el dueño de mi destino si entra la bola o no, ¿sabes? Y claro, eso es un riesgo, pero bueno, hay que aceptarlo. Yo sé, de momento Carlito va por esa vía. Va a decir, yo no voy a especular, yo dependo de mí, si entra bien y si no, nada. Pero quizás esa mentalidad que tú estás comentando es una mentalidad que se está instalando en casi todos los jugadores de la nueva generación. Quizás también porque venga la bola demasiado rápido y no tengan tiempo, digamos, para plantear una mínima estrategia. Bueno, pues el cuadro de Djokovic Pacheco no es nada fácil. A ver, Yo que me alegro mucho. Djokovic ya tiene una edad y, claro, ahora está en el ranking número 7 y está en el cuadro como cabeza de serie número 6 porque no está Sinner, pero los de abajo tiene a gente por detrás que está muy cerca. Están a 100, 200, 300 puntos de Djokovic y le pueden pasar y, en fin, le pueden hacer bajar más en el ranking, con lo que eh, puede tener más problemas. Entonces, ya siendo cabeza de serie número 6 o 7 ya es complicado y de hecho tiene un cuadro complicado porque
el primer partido que va a jugar va a ser contra Kyrgios, se supone. Buah, ¿tú le llamas eso complicado? Sí, 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 porque, hombre, a ver cómo llega físicamente Kyrgios. Pero si está claro, más o menos bien físicamente Kyrgios, que va a jugar un partido previo, ¿vale? Contra, no me acuerdo con quién juega ahora, no lo he apuntado, porque yo he visto Kyrgios y digo, bueno, voy a apuntar a Kyrgios. Pero si gana ese partido, juega contra Djokovic. Djokovic tampoco llega bien, perdió su último partido en Dubái o creo que fue, no, en Dubái o bueno, en Qatar me parece, y contra Berretini y, y no está bien. Y entonces jugar tu primer partido con un Kyrgios que no te da ritmo mínimo en sus juegos de saque, no va a ser un partido fácil. La siguiente ronda le podría tocar o bien con Cerúndolo, que bueno, pista rápida tal, pero bueno, siempre es consistente de fondo, o Davidovich. bueno, a mí me gustaría personalmente que ganase Davidovich, o sea, con Djokovic, la verdad, que está haciendo una pedazo temporada, las cosas como así. Sí. Pero evidentemente las tablas que tiene Djokovic son tablas, son muchos torneos ganados y ahí es donde se va a notar, digamos, Mm, encima se conocen porque han entrenado bastante tiempo. mm, Entonces, yo, a ver, tal y como están jugando uno y otro, tal y como estáis jugando uno y otro, yo le daría un 70-30 para, ¿cómo se llama? Para Davidovic. Ahora mismo, tal y como está jugando, sí, sí, sí. ¿Por qué pone esa cara? ¿Por qué? Porque a mí Davidovic está jugando muy bien. Está jugando muy bien y ha ganado gente muy buena. mm, Quizás ese 30 que le pongo a Djokovic es por la sapienza y por el ser un zorro dentro de la pista. Que ya sabemos cómo se las gasta con las lesiones, supuestas lesiones. Y bueno, y a ver si esas triquiñuelas que usa le hacen pensar más de la cuenta a Davidovic. A mí me encantaría que Davidovic diese la sorpresa y le ganase a Novak. Bueno, si se diera también ese partido, después de ganar ese partido, jugarían o bien contra Urcas o de Minor, que va también por ahí. Luego, pues, lo que hemos comentado antes, cuartos contra Carlito, ¿no? Y ya a partir de ahí ya puede pasar de todo, ¿no? Eh, los favoritos, pues los favoritos por nombre son cuatro, igual que el torneo de Australia. Es Zverev, Medvedev, Djokovic y Carlito. Ah, Cambia Medvedev por Sinner, que jugó en Australia. Pero ahora yo meto a Medvedev, aunque sí es verdad que lo que tú dices que no está en su mejor momento, pero yo lo metería por el hecho de haber llegado 2 años, o sea, en 2024, 2023 ha llegado a la final. Es un torneo que sí, se le da bien. sí, pero hay que mirar los últimos meses, que es lo que está haciendo cada uno. Entonces, yo daría incluso solamente dos favoritos. El alemán es Zverev y Carlito, Mm, básicamente. Los otros, ¿vale? Los otros pueden dar la sorpresa, evidentemente, porque para eso están jugando, pero por la trayectoria que están haciendo este año, para mi gusto son los dos máximos favoritos. No, yo no meto más. Vale, bueno, pues nada, estos favoritos y luego sorpresas, pues fíjate, voy a meter a Sisipa. A ver, no sé si a lo mejor ha hecho un pequeño cambio, va por la parte de arriba del cuadro, ¿vale? No sé si ha hecho un pequeño cambio al ganar un 500. Le puede dar un Hombre, poquito de de moral, confianza. no lo sé, pero bueno, Le puede lo dar vamos mucha a meter ahí, confianza, ¿eh? claro. Le puede dar mucha confianza y como ya te comentaba antes, el ruso Medvedev no está en su mejor momento y a lo mejor si se enfrentasen podría saltar la sorpresa por ahí. Mm. Sorpresa relativa porque los dos son grandes jugadores. He apuntado aquí varios nombres, Pacheco, sobre todo los jóvenes, ¿vale? Joao Fonseca, Tien,
He metido también a Berretini. Berretini viene jugando bien, ¿vale? Berretini viene jugando bien, que yo lo estoy viendo, lo he estado siguiendo estos torneos Hombre, Pacheco tú eres un fan y, de Berretini. y está jugando bien, sacando bien. La derecha le va muy bien y el revés lo ha mejorado bastante, sobre todo el partido que yo lo vi con Djokovic, tío, y yo decía, le está jugando de revés a revés, tío, y le ganaba los intercambios de revés a revés. Claro, luego se colocaba Berrettini de derecha, pero el revés no lo fallaba, tío. Y yo creo que eso también le sorprendió a Djokovic. Dice, tío, no me está fallando este chaval el revés. Y era ese boquete que tenía él y este tipo de pista con ese revés cortado que también tiene, el saque, le puede ir bastante bien. Y luego los sacadores que hemos estado comentando, Pacheco, Shelton, Opelka, etcétera, etcétera. Que también a un partido, pues, si no estás fino y a 3 sets, te pueden echar en cualquier No, momento. es que te echan con aces, es que te ¿Eh? echan con aces todo el lado, entonces claro, y si con las modificaciones de la pista, pues yo creo que bueno, que hay que tener en cuenta mucho a los sacadores, ¿eh? Mm. Y nada, bueno, el cuadro femenino, que el cuadro femenino tampoco llega muy allá a la favorita, porque Sabalenka viene desde Australia, que no levanta mucha cabeza, y bueno, el Bionte tampoco. El Bionte tampoco. Entonces están la 1 y la 2 que en fin, eh, no están ahí, no están ahí muy finas, ¿no? Eh, Potenciales cuartos de final, Sabalenka Paulini, Coco Gauff contra Madison Keys, y por la parte de abajo, Rybakina contra Pegula y la China Zen contra Swiatek. Pero no se va a Con, dar, no se va a dar estos puestos. a ver, en el tenis femenino ya lo hemos discutido muchas veces, José, de que tener una favorita clara o tres favoritas claras es muy complicado. Esto es muy. O sea, el tenis femenino lo que se caracteriza son básicamente es las sorpresas. Las sorpresas de jugadoras que nadie conoce y que son capaces de cargarse a Pionté, son capaces de echar a Sabalenka, arriba a Kina, entonces es difícil tener un pronóstico sobre este tema. Mm, Sí que es cierto que a mí personalmente tengo que hacer una reseña sobre Paulini. La verdad que todo el mundo esperábamos que fuese flor de un día. Los resultados que está haciendo son fantásticos. O sea, se ha metido entre los 10 primeros la chica sí, y la verdad que con el físico que tiene, pues. Y la edad que tiene ya 28 años, la verdad que hay mucho sí, mérito de sí. esa chica por estar ahí Mm, luchando con las mejores, sobre todo que hay una chica que recordemos que no llega a unos 70 de alto. sí. Con esa torre de chicas, pues es muy complicado generar esa fuerza que generan las demás. Y Mm. sin embargo, está ahí. No, no, no. Ella se aprovecha de la fuerza que le mandan las otras. Si Venga, ella tuviera que generar la fuerza, pues le costaría más. Pero claro, le vienen tantos cirios y ella es tan rápida que llega claro, bien y aprovecha esa velocidad para enviar la bola también rápida, ¿no? claro. Pero tiene mucho mérito. Y bueno, ahí eh, chicas que puedan dar la sorpresa, que le puedan venir bien este tipo de pistas. Ahora comentaremos qué opciones tienen las españolas que juegan. Pero, por ejemplo, Onjaver le viene muy bien este tipo de pistas. Muchova también, Mujova, también le viene muy bien este tipo de pistas. Esta chica que ha ganado el último Witamil, que es Andreyeva, también puede dar la sorpresa ahí. Y bueno, a ver qué pasa, porque Badosa tiene un cuadro complicado, ya jugaría octavos de final, jugaría contra la China Zen. O sea, ya es un partido bastante duro ahí. La otra chica que tenemos ahí, que es Bouzas, pues Bouzas juega segunda ronda contra Madison Keys. O sea, bastante Que no. complicado la tienen las españolas.
Hay dos o tres españolas que han jugado la previa, Busa, Sara Sorribe, que creo que Nuria Parriza también, pero no han pasado la previa. Y bueno, tenemos a estas dos jugadoras, Paula, que siempre está, y Jessica Bouzas, que está empezando a tener continuidad en los cuadros finales. Yo, por ejemplo, a mí realmente me gustaría a mí que Paula Badosa, después de tantos problemas que ha tenido físico y tal, pues la verdad me gustaría a mí que resurgiese. De hecho, ya está resurgiendo, llegando a rondas finales en Grand Slam y tal. Y me gustaría a mí que por una vez por todas Paula Badosa tuviese un triunfo en un Master 1000. Se lo merece. Bueno, lo va a tener complicado en este, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Yo, sinceramente, igual como que criticaba mucho la actitud de Muguruza, creo que la actitud de Paula está en el camino de ganar un grande. Creo que va a ganar un Master 1000 este año, incluso dos. Y si la circunstancia y los cuadros le pueden favorecer un poquito en los sorteos, podría incluso meterse en ganar incluso un Grand Slam. Ha estado cerca este año, pero veremos. Bueno, puede aprovechar que la favorita tampoco es que estén muy finas del todo, entonces, bueno, Bueno, vamos a ver. y ya está entre las 10 primeras, con lo cual es un mérito, la verdad. La verdad. Mm. Le falta para lubricar ese resurgimiento de esta chica un gran título. Pues nada, lo veremos y bueno, esto es un torneo de 12 días Que y por vamos, cierto, que ya que lo he dicho, que no me gusta el formato de esta manera, pero bueno, sí, sí, no me gusta. A mí personalmente no me gusta 12 días de un Master 1000. sí, No, no, porque es que eso. luego es acabar este y empezar el siguiente. Claro, claro, no tienen Vienen los dos juntos. claro, no tienen semana de descanso, sobre todo las top. Y Mm. encima para postre, los que pierden las previas o pierden en las primeras de cambio, pasa mucho tiempo, demasiado tiempo, creo yo, para el siguiente torneo. Claro, no se pueden ir. Entonces, se tienen que quedar allí, hacen más gastos porque se tienen que quedar más días. Nada, comentadnos a ver a quién veis de favoritos vosotros y a quién le puede beneficiar o perjudicar la pista en este torneo de Indian Wells. Y nada, a ver si acertamos y vemos un buen torneo y buenos partidos de estos en el cuadro que hemos estado comentando. Pacheco, tío, gracias, nos vemos. Venga, nos vemos la próxima.